Gracias por estar una vez más en Sabiduría para el Corazón. Déjeme llevar su atención al libro de Segunda de Reyes capítulo 8, a la historia de una viuda y de un aspirante a rey. Son dos historias, en realidad, que son una continuación del capítulo 4. Recordará que Eliseo fue invitado a permanecer con una pareja tsunamita y recibió lo que llamaríamos hospitalidad tsunamita. Este matrimonio amaba al Señor Dios de Israel y quería extender la hospitalidad a Eliseo cada vez que él viniera a su pueblo. Con el tiempo, hasta le construyeron una habitación en la azotea de su casa con todos los lujos y avances culturales que pudieran adquirir. Ahora, evidentemente de acuerdo con esta secuencia, el esposo había muerto. La viuda está sola con su hijo y su familia. Y Eliseo, sabiendo que una hambruna venía en camino, le manda a ella, a su hijo y a su familia que se fueran. Tendrían que ir a la aldea de los filisteos con el fin de poder sobrevivir a esta hambruna. Pero vamos a hacer un repaso de la viuda y Eliseo. De esta manera el autor toma esta conversación a modo de repaso. Comencemos con el capítulo 8, versículos 1 al 4, donde la palabra de Dios dice esto. Lean conmigo, por favor. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, «Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años». Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, «Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo». Ahora bien, nos detendremos un poquito aquí. Porque si has escuchado las discusiones previas de este libro que hacen referencia a Giezi, probablemente se planteen algunas preguntas en tu mente. Tal vez recuerdas la historia de Giezi, quien en el capítulo 5 es agobiado por la lepra de Naamán y deja de ser el siervo del hombre de Dios. La pregunta entonces es, ¿cómo se puede hacer años después referencia a Giezi como siervo de Eliseo? Esa es una buena pregunta. Esto me enredó por un rato mientras leía más opiniones de las que puedo seguramente compartir en este tiempo. De todos los escritos que investigué, 2 posibilidades parecían tener el mejor sentido. La opinión número 1 dice que esto no estaba ocurriendo en orden cronológico. Ciertamente Jeremías y más tarde Esdras no pusieron los eventos en un orden estrictamente cronológico. Esto es similar a la confusión que puede ser causada por los evangelios sinópticos, los cuales nunca han estado realmente en orden cronológico, mientras nos están contando la historia de la vida de Cristo en la tierra. Entonces, es posible que esta historia en Segunda de Reyes esté ocurriendo antes del incidente con Naamán. El problema que aún surge, sin embargo, es que todo esto está ocurriendo 7 años después de la resurrección del hijo de la tsunamita. Eso presenta un problema. De todas las opiniones, creo que la segunda tiene más sentido a pesar de que podría estar equivocado. Está basada en el hecho de que el rol de Giezi era uno de los roles más prominentes en el tiempo de Israel. El siervo del hombre de Dios podía heredar el rol del hombre de Dios. De hecho, ya había sucedido con Eliseo, quien había sido siervo de Elías, el hombre de Dios, y luego él mismo se convirtió en el profeta principal. Por lo tanto, creo que Giezi era candidato para heredar el rol una vez que Eliseo se fuera a su hogar para estar con su rey en los cielos. El caso es que creo que este título es tanto un título como un rol. Sería un título que Giezi no podría quitar de los ojos de la gente todo el tiempo que él viviese. Hay otros títulos que se han adherido también. Déjame darte un par de ilustraciones. Rahab la ramera es una ilustración. Mucho después que ella hubo dejado esa profesión, todavía se hace referencia de Rahab como la ramera. Siglos después, en el Nuevo Testamento, escuchamos sobre ella como Rahab la ramera. Estoy seguro que esto sería una mortificación para ella.
Tenemos en nuestra propia cultura la idea de un rol en particular y es el de presidente. Mucho después que ellos hayan dejado el cargo, ya sea que creamos que se lo merecen o no, todavía nos referimos a ellos como el señor presidente. Creo que Giezi fue conocido como el siervo del hombre de Dios a lo largo de toda su vida, aun cuando fuera en el tiempo pasado. De este modo, en estos versículos en la corte del rey, aún se hace referencia a él de esta manera, aun cuando hacía tiempo que había dejado ese cargo. Continuemos ahora con los versículos 5 y 6. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: Hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Eso es realmente interesante. El rey no solo dijo que le devolviesen las tierras a la viuda, sino que también le diesen el pago por la producción de sus propiedades durante los 7 años previos en una suma total. ¡Qué grande! Pero vamos a ver ahora las tribulaciones de esta viuda hebrea. Como un primer repaso, es fácil pasar por alto los tiempos duros que esta mujer tuvo que soportar. Se nos da una perspectiva consoladora en una vista completa, pero es fácil olvidarse de la tormenta que se ha precipitado en su vida. Me temo que si no nos tomamos un tiempo para mirar la tormenta, no estaremos capacitados para apreciar la solución de Dios. Esta mañana, cuando me desperté, aprecié los rayos del sol. Llovió en la noche anterior, con rayos y truenos, y estaba pronosticado lluvia para hoy también. Pensé en todas esas madres con bebés y niños que tendrían que caminar bajo la lluvia para llegar a la iglesia. Agradecí por los rayos del sol debido a la tormenta. Sin embargo, en la mayoría de los casos, tendemos a pasar por alto el valor de la solución y cuán maravilloso es porque fallamos al olvidar la tormenta. Vamos a ver 2 verdades sobre los tiempos difíciles. Ahora bien, quiero sugerir que el resultado en esta biografía de la viuda nos da algunos desafíos para los días actuales. Déjame darte 2 verdades sobre los tiempos difíciles que se relacionan con su vida. La primera verdad es que Dios trabaja más claramente en las vidas de aquellos quienes están dispuestos a aceptar las penalidades de la obediencia. Lo repito para que tomes nota y tal vez para que lo entiendas. La primera verdad que sacamos aquí es que Dios trabaja más claramente en las vidas de aquellos quienes están dispuestos a aceptar las penalidades de la obediencia. Sé que la palabra penalidad no suena muy espiritual. Se supone que los predicadores no deberían usar tales palabras como las penalidades de la obediencia, pero es una realidad en la cual debemos vivir. No pases por alto el hecho de que la obediencia de la viuda hacia el profeta le trajo penalidades por la obediencia. Es decir, trajo la tormenta, trajo momentos difíciles. No pases por alto el hecho de que la obediencia hacia el profeta la metería en un terreno desconocido. Mira de nuevo el versículo 1 mientras Eliseo le habla diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. Muchas gracias. Es una gran ayuda lo que Eliseo le está dando aquí. Eliseo nunca le dio una dirección hacia dónde ir. Nunca le dijo: escuche señora, quiero que se retire de aquí, transite 8 kilómetros y gire a la izquierda, luego 6 kilómetros y medio y gire hacia la derecha. A esa altura habrá alguien esperándola. No. Él dijo: quiero que se vaya de aquí con su hijo y vaya a donde pueda. En cualquier lugar donde pueda encontrar un lugar donde sobrevivir, quédese ahí. Cuando la viuda obedeció al profeta, significó, primero, dejar su hogar, su familia y sus amigos. Segundo, darle la espalda, tal vez por primera vez, a las propiedades que ella y su esposo, quien estaba ahora muerto, habían construido con sus propias manos y las cuales apreciaban mucho.
En tercer lugar, era ir a una tierra extraña, la cual nunca sería atractiva para ella. Y en cuarto y último lugar, era vivir como una israelita que ama a Dios entre los filisteos idólatras. Pero me pregunto, ¿cómo determinas la providencia de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en tu vida antes de que digas, wow, Dios realmente está trabajando en mi vida? ¿Dices eso en los momentos exitosos, no en los momentos difíciles? Aún así, esta mujer tenía a Dios trabajando en su vida, aun cuando sus momentos fueran en este tiempo duros, difíciles y desafiantes. Miremos las soluciones de Dios que son generalmente experimentadas por aquellos quienes están dispuestos a confiar en Él, aún con un futuro difícil. Y esta es la segunda verdad, de que las soluciones de Dios son generalmente experimentadas por aquellos quienes están dispuestos a confiar en Él, aún con un futuro difícil. Cuando esta viuda obedeció al profeta, ella abandonó toda esperanza de un futuro seguro. Él le dijo, vete a donde puedas vivir, sin ninguna promesa de que en 7 años ella pudiera regresar y se le pudiera devolver su casa conjuntamente con un salario por el valor de estos 7 años de toda la producción de sus tierras. Si eso hubiese sido revelado, ¿quién no se iría? Seguramente. Serían 7 años de vacaciones. ¡Qué maravilloso! Sería bueno tener algo así, ¿no? Pero ella no tenía ninguna garantía. Esta viuda, al obedecer al profeta, en realidad le está dando a Dios el permiso para hacer su vida difícil. ¿Has hecho esto alguna vez? ¿Has estado alguna vez justo en el medio de una dificultad y forcejeando con Dios sobre cómo estaba trabajando en tu vida? Tal vez, cuando te encuentras rodeado de momentos difíciles, duros y desafiantes y opresivos, parece que Dios no está trabajando para nada. Quizás hayas tenido que llegar a la conclusión de que debieras decirle, Señor, he tenido suficiente, por lo tanto, olvida esto. O tal vez decirle esto, Señor, tú tienes, desde el punto de vista humano, permiso para hacer mi vida dura. El famoso misionero David Livingstone fue una vez contactado por una agencia de misiones en Inglaterra. La carta sugería que muchos misioneros estaban deseosos de unirse a él en África. Luego, la agencia preguntó en nombre de los hombres, ¿hay buenas rutas que lleguen hasta donde está usted? Livingstone le respondió por escrito, si los hombres que usted está enviando quieren de buenas rutas, no los envíen. Discipulado es una palabra desagradable hoy en día. Queremos el cristianismo sin una cruz personal, oportunidades de servicio cristiano sin inconvenientes. Decimos, seguiré a Cristo siempre y cuando Él me garantice un futuro seguro. ¿Cuántas veces escuchamos esto, no? Esta viuda no tenía nada más que una oración para cualquier esperanza de tener una casa restituida luego de 7 años. Algunos de ustedes han tenido el privilegio de haber sido criados en una sola casa. Es extraño que eso ocurra hoy en día, pero yo crecí en una sola casa. No fue hasta que entré a la universidad que mis padres se mudaron. Unos años atrás volví a esa casa. El jardín delantero, el cual solía parecer enorme, era en realidad bastante pequeño. Había un árbol al cual solía treparme. Justo la mejor rama para treparme había sido evidentemente cortada. Llamé a la puerta esperando que quien viviese ahí me dejara pasar y recordar. Sabía que sería una extraña petición, pero igualmente lo hice. Abrió la puerta una mujer joven cargando un bebé. Dije, hola, sé que esto va a sonar extraño, pero yo me crié en esta casa. Viví aquí por 18 años y he vuelto a verla. Ella dijo, fantástico. Entonces sentí el coraje para preguntarle si me dejaría pasar y ella contestó, seguro, adelante. Por lo tanto, así lo hice. Caminé hacia el living. Nunca nos dejaban ingresar a la casa con los zapatos puestos, y casi me los quito por la vieja costumbre. Caminé al comedor, donde el cielo raso suspendido que mi padre había puesto aún seguía colgado. Entré a la cocina y miré por la puerta del costado que daba al patio trasero. Faltaba el gran arbusto,
el cual solía estar justo detrás de la puerta de la cocina, y el cual podía suplirle a mi mamá ramitas muy largas y efectivas para 4 niños con piernas descubiertas. Dios había contestado nuestras oraciones. Ese arbusto había sido destruido. Lástima que 20 años después, ¿no? Pero bajé al sótano donde solía jugar ping-pong y donde me esclavizaban con las lecciones de piano. Esta gente había convertido ese enorme sótano en pequeñas habitaciones y pensé, ¡qué pésima idea! No había lugar ahora para los carriles de las carreras más rápidas al volante. Subí a mi pequeña habitación y recordé esa noche de primavera cuando me arrodillé solo al lado de mi cama y le entregué mi corazón a Cristo. Siempre habrá algo especial en ese pequeño lugar. ¿Tienes un lugar como ese? Tal vez dejaste ese lugar para vivir donde estás ahora. Cuando leí esta historia de la viuda, inmediatamente recordé esa casa. Era una casa que ella apreciaba, era la casa que su esposo había construido y era una hermosa propiedad que guardaba todos sus recuerdos. ¿Puedes imaginarte a ella pasando por ahí para volver a verla? Solo que esta vez hay gente viviendo en ella, gente que ella no conocía. Ahí estaba la habitación que ella y su esposo construyeron para el profeta Eliseo. Piensa en todos sus recuerdos. Esta mujer había estado dispuesta a dejar todo atrás en obediencia al profeta de Dios. Había sacrificado toda esperanza de un futuro seguro. No tenía ningún lugar al cual llamar hogar. La única esperanza que tenía era hablar personalmente con el rey, el más alto juez en la tierra. Quizás él fuera único, quizás este joven hijo de Acab y Jezabel tendría más compasión. Él había visto a su padre quitar de Nabot el viñedo que él codiciaba. ¿Por qué entregaría él una propiedad? Ella solo tenía la remota esperanza. Fíjate, sin embargo, el ritmo correcto de Dios mientras nos movemos hacia la solución a la cual llegó rápidamente el rey. Justo en el momento en que la viuda estaba pasando a los guardias del palacio y se dirigía a la sala del tribunal del rey para dar su petición y contar su historia, Giezi estaba en medio del relato de la historia de esta mujer. Vuelve a mirar el versículo 5. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Esto significaba: justo estábamos hablando de ti, justamente le estaba contando al rey tu historia. ¡Qué coincidencia! Me pregunto, ¿es pura coincidencia el acierto de estos eventos? No en tu vida. ¿Dio la casualidad que justo este caprichoso rey israelita de repente desarrolló una curiosidad por escuchar la historia de vida del profeta del cual le importa muy poco? Me gustaría escuchar sobre mi enemigo. Ven y cuéntame su historia completa, habrá dicho el rey. Pero dio la casualidad que justo Giezi, el hombre del cual se hacía referencia y se lo conocía como el siervo de Eliseo, y sabía más sobre Eliseo que cualquier otro, fue llamado ante la corte del rey ese día para contar esta historia. ¿Dio la casualidad que justo el día en que Giezi llegó y en el momento en que estaba terminando de contar la historia de la viuda y de su hijo, aquella viuda llega con su petición? ¿Dio la casualidad que justo ella vino sin ningún representante para validar su pedido, lo cual era una costumbre en aquella época, y que el único hombre aparte de Eliseo que podía testificar la verdad de su petición se encontraba en la corte del palacio ese día? Para aquellos que esperan en el Señor, no existe tal coincidencia. Hay un versículo que conocemos muy bien y lo gastamos en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y por último, como lo declara el versículo siguiente, esto es lo que deberíamos hacer: que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo.
Si existe alguien que se merezca dicha recompensa, es esta mujer. Nos gusta adjuntar este versículo a nuestra oración semanal. Muy bien, Señor, trabaja en ello. Nos gusta adjuntarlo al diario que expone una crisis o un desafío de 6 meses. Pero si alguno merece este versículo, es esta mujer, que esperó 7 años para ver a Dios moverse en beneficio suyo. Cuando Dios se mueve, no hay coincidencias. Lo he leído de esta manera. Una coincidencia es realmente un pequeño milagro donde Dios prefiere mantenerse anónimo. Me encanta esto. Lo vuelvo a repetir. Una coincidencia es realmente un pequeño milagro donde Dios prefiere mantenerse anónimo. Deberíamos estar orando para obtener la percepción y el discernimiento para ver a Dios en estos pequeños milagros. El momento correcto de una carta, una llamada telefónica, tal vez una conversación, algo que haya ocurrido, algo que funcionó y algo que tal vez no funcionó, alguna interrupción. Estas son las manos de Dios trabajando. Para aquellos que están dispuestos a confiar en Él, en las incertidumbres de la vida y en las penalidades de la obediencia, como esta mujer, pueden ver finalmente sus manos trabajando. Hay un final feliz para las pruebas y tribulaciones de esta piadosa viuda, ya que Dios unió todas las cosas. Y al final, dicho sea de paso, cada creyente tendrá un final feliz cuando reclamen su heredad en el reino eternal. Y su representante en la corte, el Señor Jesucristo, valide las peticiones de las propiedades del Padre. Antes de pasar a otro punto en nuestro estudio, estamos haciendo un repaso de la vida de esta viuda. Y vimos las tribulaciones de una viuda hebrea. Aquí marcamos 2 verdades sobre los tiempos difíciles. El primero era que Dios trabaja más claramente en las vidas de aquellos quienes están dispuestos a aceptar las penalidades de la obediencia. Y la segunda verdad es que las soluciones de Dios son generalmente experimentadas por aquellos quienes están dispuestos a confiar en Él, aun cuando ven un futuro difícil. Ahora sí, teniendo en mente esto, vamos a las tentaciones de un aspirante a rey. Vamos a marcar esto, las tentaciones de un aspirante a rey. Ahora el capítulo se mueve hacia una segunda historia y quisiera discutir estas 2 historias juntas. Es la historia de la tentación que se encuentra escondida y que es un secreto. Va bien con la historia que recién hemos terminado. La primera es la historia de una mujer que tuvo éxito y la segunda es la historia de un hombre que falló. Mira los versículos 7 y 8 de Segunda de Reyes, capítulo 8. Por favor, lee conmigo. Aquí nos da una perspectiva increíble sobre el poder de la tentación. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos 7 y 8. Dice así la Biblia. Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Siempre me fascinó, dicho sea de paso, ver a personas que han negado a Dios a lo largo de sus vidas y cuando caen enfermos, cuando están en cama, llaman al hombre de Dios. Todavía pasa hoy en día.